La presencia de ella era discreta, pero el aroma a piel tibia y cabello húmedo quedó en el aire. Él fingía no ver, pero cada pliegue de la blusa ajustada contaba secretos que encendían. Ella apenas hablaba, pero su cuerpo conversaba con los deseos de él en otro idioma. Y allí, entre muebles antiguos y suspiros contenidos, comenzó un incendio sin fósforo. Esperamos que disfrute del conmovedor giro de esta historia. El amor mostrará la belleza de la vida. Si le gusta, suscríbase a nuestro canal. Manuel Conejo contemplaba la vastedad del Valle del Paraíso a través de las enormes ventanas de su centenaria mansión. Los rayos anaranjados del atardecer en San Luis del Paraíso iluminaban el rostro arrugado de aquel hombre de 75 años que, aún rodeado de lujo y confort, llevaba ojos vacíos como quien ya no espera nada de la vida. El caserón colonial que había pertenecido a generaciones de caficultores ahora albergaba solo silencio y recuerdos. Desde que Cecilia partiera hace 12 años, tras 4 décadas de matrimonio, Manuel se había convertido en una sombra de sí mismo. El exitoso empresario del ramo de la metalurgia, respetado en todo el valle, ahora rara vez salía de casa. Su rutina consistía en café sin azúcar a las 7, lectura de periódicos económicos a las 9, almuerzo solitario al mediodía y una caminata por el jardín a las 4. El resto del tiempo lo pasaba entre papeles, llamadas telefónicas necesarias y la contemplación vacía del horizonte. Dimas, el mayordomo que lo servía desde hacía 30 años, observaba con pesar al patrón languidecer día tras día. Los empleados que quedaban en la casa, una cocinera, un jardinero y 2 limpiadoras ya de edad, cumplían sus funciones con eficiencia y discreción, pero ninguno osaba romper la barrera invisible que Manuel había construido a su alrededor. El hijo único, Fernando, llamaba religiosamente una vez al mes. Conversaciones protocolares, predecibles, sin afecto real. Establecido en la Ciudad de México como médico renombrado, venía a visitar a su padre solo en fechas conmemorativas, siempre con prisa por regresar a la capital. La nuera, Cristina, apenas disimulaba el malestar durante esas visitas obligatorias. En cuanto a los sobrinos, los hijos de su difunto hermano Antonio, no ocultaban la ansiedad por la herencia del tío rico. Las cenas de fin de año eran rituales de falsedad que Manuel soportaba con frialdad calculada. La última Navidad sorprendió a todos al cancelar la cena tradicional, prefiriendo la soledad a la hipocresía familiar. Señor Manuel, la agencia envió a una joven para sustituir a doña Celeste en la limpieza del ala este. ¿Puedo hacerla pasar? Dimas interrumpió sus reflexiones aquella tarde de abril. Me da igual. Dimas, con tal de que no haga ruido y sepa trabajar. Minutos después, entró por la puerta de la biblioteca una joven de aproximadamente 30 años. Vestía con sencillez, pantalones vaqueros, blusa blanca, cabello rizado recogido en un moño simple. Llevaba en las manos un cuadernito de notas y una mirada serena que, sin saberlo, incomodó a Manuel al instante. Buenas tardes, señor Manuel. Mi nombre es Janaína Olivares. La agencia me envió para sustituir a doña Celeste. El señor Dimas me explicó las reglas de la casa y prometo respetarlas todas. Algo en la voz de ella, firme pero gentil, hizo que Manuel levantara los ojos de los papeles que fingía analizar. La encaró brevemente, notando la piel morena, los ojos oscuros que no se intimidaron con su mirada inquisidora y las manos callosas de quien conocía el trabajo duro. Está bien. Dimas le mostrará todo. Solo recuerde, nada debe ser movido de lugar, principalmente aquí en la biblioteca y en el dormitorio principal. Comprendo, señor. Puedo garantizar que seré cuidadosa. En los días siguientes, Manuel procuró ignorar a la nueva empleada, pero había algo en Janaína que la hacía imposible de no ser notada. No era solo su competencia silenciosa, sino la manera en que realizaba cada tarea, con atención y una especie de reverencia que hacía mucho tiempo no veía en nadie. Al contrario de los otros empleados que evitaban la presencia del patrón, Janaína no parecía intimidada. Cierta mañana, mientras Manuel tomaba su café en la terraza, ella apareció con un pequeño jarrón de violetas. Con permiso, señor Manuel. Encontré estas violetas casi secas en el invernadero.
Las cuidé y pensé que quizás le gustaría tenerlas aquí. Las flores traen vida a los ambientes. Antes de que él pudiera responder, ella ya había colocado el jarrón sobre la mesa y se había retirado. Manuel contempló las pequeñas flores moradas por un largo tiempo, recordando que eran las preferidas de Cecilia. Algo dentro de él, un músculo emocional hacía mucho adormecido, se contrajo levemente. Una semana después, al pasar por el salón de música, Manuel escuchó el suave sonido del piano. Se detuvo incrédulo. Nadie tocaba aquel instrumento desde la partida de Cecilia. Se acercó en silencio y vio a Janaína, de espaldas a la puerta, tocando con delicadeza una melodía simple y melancólica. ¿Quién le dio permiso para tocar este piano? Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Janaína se levantó sobresaltada, sonrojándose intensamente. «Perdón, señor Manuel, fue una falta de respeto. Estaba limpiando las teclas y no me resistí. Mi abuela me enseñó un poco cuando era niña. Nunca más tocaré sin permiso». Había algo tan genuino en su vergüenza que Manuel se sintió súbitamente mezquino. «Usted toca razonablemente bien», dijo por fin, sorprendiéndose a sí mismo. A Cecilia también le gustaba esa música. ¿Era su esposa?, preguntó Janaína con suavidad. «Sí, ella se fue hace 12 años. Usted debe sentir mucha nostalgia». La simplicidad de aquella frase, sin los habituales clichés consoladores que tanto lo irritaban, tocó a Manuel de una manera inesperada. Se limitó a asentir con la cabeza y salió del salón confuso con sus propias emociones. Dimas, que observaba todo a distancia, notó el cambio sutil en la postura del patrón en los días siguientes. Manuel comenzó a hacer más comidas en la terraza, donde podía observar a Janaína cuidando el jardín. Cierta tarde sorprendió a todos al pedir que sirvieran café para dos. «¿Le gustaría acompañarme?», preguntó a Janaína, que podaba rosas cerca de la terraza. La sorpresa en el rostro de ella fue genuina. «¿Yo? Pero, señor Manuel, no sería apropiado. Tonterías. Es solo un café. Y me gustaría saber más sobre esas técnicas de jardinería que está aplicando». Las rosas nunca estuvieron tan lozanas. Aquel primer café se extendió por casi 2 horas. Manuel descubrió que Janaína era natural de Cuenca, ciudad vecina. Hija de alfareros tradicionales, había estudiado hasta el bachillerato cuando necesitó abandonar los estudios para ayudar a la familia. Se casó joven con un músico local, pero la relación duró apenas 3 años. Él quería recorrer el mundo con su arte y yo quería raíces. «No funcionó», explicó ella sin aparente rencor. Después vinieron años difíciles. La cerámica familiar enfrentó problemas financieros con la competencia industrial. Janaína trabajó como vendedora, camarera y finalmente como cuidadora de ancianos, descubriendo una vocación inesperada. Aprendí que cada persona lleva un mundo entero dentro de sí. Los mayores, entonces, son bibliotecas vivas. Me gusta escucharlos, cuidarlos, marcar la diferencia en los detalles. Manuel la escuchaba con creciente atención. Había algo en la manera como ella narraba su vida, sin autocompasión, sin dramatismo, que lo intrigaba profundamente. Allí estaba alguien que conocía dificultades reales, pero mantenía una dignidad y una serenidad que él, con todo su dinero, había perdido hacía mucho tiempo. En las semanas siguientes se estableció una rutina no declarada. Café a las 4 de la tarde. Conversaciones cada vez más largas. Janaína hablaba de literatura, su pasión secreta, de jardinería, de recetas antiguas que había aprendido con su abuela. Manuel gradualmente comenzó a compartir historias de su juventud, de los tiempos en que construía su imperio industrial, de los viajes con Cecilia. El cambio en el patrón no pasó desapercibido por los otros empleados. Dimas, en particular, observaba con una mezcla de sorpresa y alivio. Manuel había vuelto a preocuparse por su apariencia. Había cambiado las gafas antiguas por modelos más modernos, e incluso había permitido que el barbero le arreglara la barba, antes siempre descuidada. Cierta mañana, al bajar para el café, todos oyeron algo que no sucedía desde hacía años. Manuel Conejo estaba tarareando. La primera persona de fuera en notar la transformación fue Tania, sobrina de Manuel e hija mayor de Antonio. Arquitecta renombrada de la Ciudad de México,
venía a San Luis del Paraíso para un proyecto de restauración en el centro histórico y decidió visitar a su tío por obligación familiar, como siempre decía a su marido. Al llegar sin previo aviso un miércoles, se quedó impactada al encontrar a su tío en el jardín, ayudando a Janaína a plantar orquídeas, las manos aristocráticas sucias de tierra, el rostro más sonrojado y vivo de lo que recordaba. «¿Tío Manuel?», llamó incrédula. «¡Tania!». «¡Qué sorpresa! Ven a conocer a Janaína. Ella está revolucionando nuestro jardín. Estas orquídeas vinieron de Acapulco. Son especies nativas de la selva atlántica. Fascinante, ¿no es así?». Janaína extendió la mano educadamente, pero Tania fingió no ver el gesto, limitándose a un saludo distante. «No sabía que usted tenía interés en jardinería. Tío, no es... Hay muchas cosas que usted no sabe sobre mí, mi sobrina. Dimas, por favor, sirva un café para Tania en la terraza. Janaína y yo terminaremos aquí y nos uniremos a usted enseguida». Durante el café, Tania apenas conseguía disimular su incomodidad con la presencia de Janaína en la mesa, tratada no como empleada, sino como igual. Observaba con ojos críticos cada gesto de la mujer más joven, cada sonrisa intercambiada con el tío, cada comentario que delataba una intimidad creciente entre ellos. Cuando Janaína se retiró para buscar más galletas, Tania atacó. «Tío, no quiero parecer entrometida, pero usted tiene idea de lo que está haciendo. Esa muchacha parece estar aprovechándose de su generosidad». La mirada que Manuel lanzó a su sobrina contenía una frialdad calculada que ella conocía bien. «Ocúpese de su vida, Tania, y le sugiero que mida sus palabras cuidadosamente cuando se refiera a Janaína. Ella ha hecho más por esta casa y por mí en pocos meses que toda mi familia en los últimos 12 años. Usted está siendo manipulado. Ella obviamente está interesada en su fortuna. Un hombre de su posición, involucrándose con una empleada. ¿Qué va a pensar la sociedad? ¿Qué dirá mi primo Fernando cuando se entere? Poco me importa lo que la sociedad piense, Tania. En cuanto a Fernando, apenas se acuerda de que tiene un padre, excepto cuando necesita algo. Y ahora, si me disculpa, tengo orquídeas que plantar». Aquella noche, tras la partida tempestuosa de su sobrina, Manuel encontró a Janaína en la biblioteca, arreglando sus pertenencias. «¿Qué está haciendo?». «Creo que es mejor que me vaya, señor Manuel. No quiero causar problemas entre usted y su familia». Él se acercó tocando ligeramente su brazo, el primer contacto físico entre ellos. «No sea ridícula. Tania es solo una sobrina envidiosa y codiciosa. Su presencia aquí ha sido importante para mí». Los ojos de Janaína se llenaron de lágrimas contenidas. «Usted también ha sido importante para mí, más de lo que imagina. Pero tengo miedo». «¿Miedo de qué?». «De lo que está pasando entre nosotros. De lo que dirán los demás. De la diferencia de edad, de clase social, de todo». Manuel sonrió, una sonrisa rara y genuina que iluminó su rostro envejecido. «Yo pasé la vida entera preocupándome por lo que pensarían los demás, Janaína. Construí un imperio, conquisté respeto, acumulé fortuna, que al final, cuando Cecilia se fue, descubrí que nada de eso importaba realmente. Me quedé solo con mi orgullo y mis posesiones. Usted me hizo recordar lo que es estar vivo nuevamente. Eso vale más que todos los comentarios maliciosos del mundo». Ella sonrió en respuesta, secando una lágrima pertinaz. «Usted también me hizo recordar cosas que yo había olvidado, que aún puedo soñar incluso después de tantas decepciones. Entonces, quédese. Por favor». Aquella noche marcó un giro en la relación de los dos. No hubo declaraciones grandilocuentes ni gestos románticos exagerados. Apenas un entendimiento silencioso, una promesa no verbalizada de compañía y respeto mutuos. Lo que ellos no sabían era que Tania ya estaba de camino a la Ciudad de México, el celular en mano esparciendo la noticia a toda la familia. «El tío Manuel se ha vuelto loco. Está con una empleadita cualquiera. Necesitamos hacer algo antes de que ella ponga las manos en todo lo que es nuestro por derecho». La tormenta familiar apenas estaba comenzando, y ni siquiera el jardín renacido de la mansión de los Conejo estaba preparado para lo que vendría a continuación. La noticia sobre Manuel y Janaína se esparció como fuego en paja seca por la familia Conejo. En menos de una semana,
El teléfono de la mansión no paraba de sonar con parientes preocupados, queriendo saber detalles. Manuel, irritado con la intromisión, dio órdenes expresas a Dimas para filtrar las llamadas. Si es Fernando o algún asunto de la empresa, pásamelas. El resto diga que estoy indispuesto. Janaína sentía el peso de las miradas y los cuchicheos. Los otros empleados, antes cordiales, ahora mantenían distancia. Solo Dimas, con su lealtad inquebrantable, la trataba con el mismo respeto de siempre. «No les haga caso, muchacha», le dijo el viejo mayordomo, mientras preparaban juntos un té para Manuel. En casi 30 años en esta casa, nunca vi al patrón tan vivo como ahora. Sea lo que sea que la señorita esté haciendo, está funcionando. No estoy haciendo nada, Dimas. Solo lo trato como a una persona, no como una caja fuerte andante. En la segunda semana de mayo, Fernando Conejo finalmente apareció. Médico cardiólogo respetado, con consulta en Paseo de la Reforma, rara vez visitaba a su padre fuera de los feriados obligatorios. Esta vez, sin embargo, vino acompañado de su esposa Cristina, una socialité de la Ciudad de México, conocida por su lengua afilada. Manuel los recibió en la biblioteca, su territorio seguro. La tensión en el aire era palpable. «Padre, necesitamos hablar», Fernando comenzó, formal como siempre. «Tania nos contó sobre esta situación con una de sus empleadas. Estamos preocupados». Cristina, impecablemente vestida con un traje sastre gris, observaba cada detalle del ambiente con ojos de halcón. Había algo diferente en la austera biblioteca. Un colorido arreglo de flores silvestres sobre el escritorio, cojines nuevos en el sofá de cuero, y una ligereza que no combinaba con la sobriedad habitual de su suegro. «No hay situación alguna». «Fernando», respondió Manuel con calma estudiada, «tengo una nueva empleada, que ha demostrado ser competente y agradable. El resto son chismes de su prima, que siempre ha tenido una imaginación fértil. Papá, por favor». Tania los vio juntos en el jardín. «Dice que usted la trataba con una intimidad impropia, que ella se sentó a la mesa como si fuera de la familia. Usted no ve cómo esto parece». «¿Y cómo parece, Fernando? ¿Un viejo de 75 años redescubriendo el placer de la compañía? ¿Una casa que finalmente dejó de ser un mausoleo?» «Explíqueme el problema». Cristina intervino, su voz melodiosa enmascarando la acidez de las palabras. «Querido suegro, entendemos perfectamente que usted se sienta solo. Es natural para un viudo. Pero hay maneras apropiadas de resolver esto. Podemos presentarlo a señoras de nuestra sociedad, viudas respetables de buena familia. Esa muchacha, por más simpática que sea, no tiene su nivel. ¿Qué dirán sus amigos del Club Rotario? ¿Los accionistas de la empresa?» Manuel sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Cristina, querida, ¿sabe cuántos amigos verdaderos tengo en el Club Rotario?» «Ninguno». «¿Sabe cuántas veces alguno de ellos vino a visitarme en estos 12 años de soledad?» «Cero». «En cuanto a los accionistas, mi participación mayoritaria en la empresa me da el derecho de hacer lo que bien entienda con mi vida personal». En ese momento, un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Janaína entró trayendo una bandeja con café y galletas caseras. «Con permiso. Pensé que les gustaría un café». Fernando y Cristina la observaron con evidente incomodidad. Ella vestía con sencillez. Un modesto vestido azul y un collar artesanal de cuentas coloridas. Nada allí indicaba a alguien intentando seducir a un millonario. Pero los ojos prejuiciosos de la pareja veían solo lo que querían ver. «Gracias. Janaína», dijo Manuel con una sonrisa genuina que no pasó desapercibida para su hijo. «Déjelo sobre la mesa, por favor. ¿Desean algo más?» «Estamos bien, gracias», cortó Cristina sin mirarla a los ojos. Cuando Janaína salió, Fernando retomó el ataque. «Padre, sea sincero. ¿Cuál es su intención con esta mujer? Ella obviamente está detrás de su dinero. Es joven, bonita y ustedes... bueno, vulnerable». La expresión de Manuel se endureció. «¿Vulnerable? ¿Es eso lo que piensa de mí? El hombre que construyó de la nada la mayor metalúrgica del Valle del Paraíso, que sobrevivió a 2 dictaduras, 3 hiperinflaciones e incontables crisis económicas. Usted sabe lo que quiero decir. Emocionalmente vulnerable. No desde que mamá se fue. No use a su madre como argumento, Fernando.
Cecilia habría detestado ver en lo que usted se ha convertido. Un snob que visita a su padre por obligación, que se avergüenza de sus orígenes humildes, que olvidó que su abuelo era un simple herrero en Toledo. El médico palideció. Eso es injusto, padre. Injusto es que usted y toda la familia traten a Janaína como una aprovechada sin siquiera conocerla. ¿Sabía que ella rechazó un aumento de salario el mes pasado? ¿Que cuida el jardín en sus días libres porque le gusta, no porque está obligada? ¿Que me convenció de donar a la biblioteca municipal libros que estaban empolvándose en los estantes? Estrategia, padre. Ella está jugando un juego largo. Manuel suspiró súbitamente cansado. Váyase, Fernando. Vuelva a la Ciudad de México, a su consultorio caro y a sus pacientes ricos. Diga a Tania, a sus primos y a quien más quiera oír que estoy perfectamente lúcido y en control de mis facultades, y que mi vida personal no está abierta a discusiones. Tras la partida tensa del hijo y la nuera, Manuel encontró a Janaína en el invernadero, aparentemente concentrada en trasplantar violetas, pero con los ojos rojos de quien había llorado recientemente. ¿Usted escuchó?, preguntó él, sentándose en el banco de piedra a su lado. No a propósito, pero las paredes tienen oídos, como dicen. ¿Y qué le pareció? Ella continuó trabajando con las plantas, evitando su mirada. Creo que su hijo tiene razón en preocuparse. Él no me conoce. Desde su punto de vista, soy una extraña que surgió de la nada y de repente está demasiado cerca de un hombre rico y anciano. Es natural la sospecha. Manuel tomó delicadamente su barbilla, forzándola a mirarlo a los ojos. ¿Es eso lo que usted cree que es? ¿Una aprovechada? ¡Claro que no! Las lágrimas escaparon finalmente. Pero estoy asustada, señor Manuel. Nunca imaginé involucrarme así con usted. No lo planeé. Sucedió naturalmente, día tras día. Y ahora no sé qué hacer. Quizás sea mejor que busque otro empleo. ¿Es eso lo que usted quiere? ¿Irse de aquí? ¿Dejar que el prejuicio de mi familia dicte nuestras vidas? Ella dudó, secándose las lágrimas con el dorso de las manos sucias de tierra. Lo que yo quiero. No importa mucho, ¿verdad? Personas como yo no suelen conseguir lo que quieren en la vida. ¿Qué es lo que usted quiere, Janaína?, insistió él, su voz casi un susurro. Ella respiró hondo antes de responder. Quiero seguir aquí. Quiero ver las orquídeas que plantamos florecer en primavera. Quiero oír más historias sobre su juventud. Quiero mostrar la biblioteca infantil que ayudé a organizar en Cuenca. Quiero no tener miedo de lo que estoy sintiendo por usted. En aquel momento, rodeados por el perfume de las plantas y el calor húmedo del invernadero, sucedió lo inevitable. El primer beso, vacilante, delicado, casi pudoroso, selló un pacto silencioso entre ellos, un beso que sabía a un nuevo comienzo. En los días que siguieron, una nueva dinámica se estableció en la mansión. Janaína continuó ejecutando sus funciones, pero ahora cenaba con Manuel todas las noches. A veces leían juntos en la biblioteca. Él redescubrió el placer de las novelas latinoamericanas que ella tanto apreciaba. Ella se aventuró por los tratados de historia económica que él coleccionaba. Una tarde de domingo, mientras caminaban por el jardín, Janaína reveló más sobre su pasado. Necesito contarte una cosa, Manuel. Era la primera vez que lo trataba sin formalidad, por insistencia de él. Sobre mi matrimonio con Beto, el músico que quería recorrer el mundo. Sí, no fue así como terminamos. Él me dejó cuando descubrí que no podría tener hijos. Manuel se detuvo sorprendido. ¿Cómo así? Tuve una infección grave a los 25 años. Los médicos hicieron lo posible, pero, bueno, dijeron que mis posibilidades de quedar embarazada eran casi nulas. Beto quería mucho ser padre. Dijo que me amaba, pero no podía renunciar a ese sueño. Un mes después estaba con otra mujer. 6 meses después, ella estaba embarazada. Ella lo contó todo sin dramatismo, pero Manuel percibió el dolor profundo detrás de la aparente serenidad. La atrajo a un abrazo torpe, sintiendo el cuerpo pequeño temblar levemente contra el suyo. Ese hombre fue un tonto, murmuró contra sus cabellos. Dejó a una mujer extraordinaria por un motivo tan irrelevante. No es irrelevante, Manuel. Entendí su lado. La familia era importante para nosotros dos. Fue justo que siguiera su camino,
¿Justo? Él se apartó para mirarla a los ojos. Justo sería haberse quedado a su lado, haber considerado la adopción, o simplemente haber aceptado que el valor de un matrimonio no se mide por la capacidad de procrear. Cecilia y yo intentamos durante años tener un segundo hijo después de Fernando. No sucedió. ¿Eso disminuyó en algo nuestro amor? Ella sonrió con los ojos empañados. Usted es un hombre diferente, Manuel Conejo. Estoy empezando a entender por qué me enamoré de usted. La confesión hecha allí entre los rosales que habían plantado juntos selló definitivamente lo que ambos ya sabían hacía semanas. Estaban irremediablemente unidos por algo más fuerte que las convenciones sociales, la diferencia de edad o la posición financiera. La noticia de que Manuel Conejo estaba oficialmente saliendo con su extrabajadora. Él insistió en que ella dejara de trabajar formalmente, pero Janaína continuaba cuidando el jardín por placer. Causó el esperado revuelo en la sociedad local. En el pequeño círculo social de San Luis del Paraíso, los comentarios iban del escándalo a la curiosidad. Algunas señoras de la alta sociedad paraiseña, amigas de toda la vida de Cecilia, cerraron las puertas a la pareja. Otras, más progresistas, los invitaron a cenas y eventos, movidas tanto por la curiosidad como por genuina simpatía. Janaína enfrentaba todo con una dignidad impresionante, jamás respondiendo a las provocaciones veladas o intimidándose con miradas de desaprobación. En junio, por invitación de un antiguo socio de Manuel, asistieron a una cena benéfica en pro del hospital municipal. Fue la primera aparición pública oficial de la pareja. Janaína usaba un vestido simple, pero elegante, que Manuel había insistido en comprarle en una boutique de la Ciudad de México. «Estás hermosa», susurró él. Mientras entraban en el salón del club literario, decorado con orquídeas y luces suaves. La llegada de los dos causó el esperado murmullo. Miradas curiosas, cuchicheos mal disimulados, algunas expresiones de desaprobación, pero también sonrisas sinceras de bienvenida, principalmente de los más jóvenes, que veían en la historia un romance digno de las mejores telenovelas. En medio de la cena, cuando las conversaciones fluían animadamente, una voz estridente se elevó de una de las mesas cercanas. «Naturalmente, mi querido, ella solo está esperando que el viejo estire la pata para embolsarse todo. Esas cazafortunas son todas iguales». Era Verónica Méndez, prima lejana de Cecilia y conocida por su lengua afilada. El silencio incómodo que siguió evidenció que todos habían oído el comentario malicioso. Janaína palideció, pero se mantuvo dignamente silenciosa. Manuel, sin embargo, se levantó lentamente, el rostro rojo de indignación. «Verónica, querida», dijo él en voz alta y clara, haciendo cuestión de ser oído por todos. «Si está tan preocupada por mi fortuna, puedo recomendarle un excelente terapeuta. Esa fijación con el dinero ajeno huele a frustración personal. En cuanto a Janaína, ella ha hecho más por mi salud y felicidad en pocos meses de lo que usted o cualquiera de los presentes ha hecho en 12 años. Y si alguien más en este salón tiene comentarios sobre nuestra relación, que los haga directamente a mí, como adultos civilizados, no como chismosos de quinta categoría». El silencio que siguió fue ensordecedor. Verónica, mortificada, balbuceó una disculpa inaudible y pronto abandonó el evento. Los demás invitados retomaron sus conversaciones, muchos de ellos con un nuevo respeto por el viejo empresario. De regreso a casa, Janaína permaneció silenciosa por un largo tiempo, observando el paisaje nocturno a través de la ventana del coche. «¿Estás bien?», preguntó Manuel finalmente, cubriendo su mano con la suya. «Estoy pensando en lo que dijo allá atrás, sobre que yo he hecho más por su salud y felicidad que cualquiera en los últimos 12 años. Es la pura verdad. Pero eso me hace cuestionar, ¿por qué, Manuel? ¿Por qué se cerró tanto después de la muerte de Cecilia? ¿Por qué alejó incluso a su hijo?» Él suspiró profundamente, los ojos fijos en la carretera. No fue solo por la muerte de ella, aunque eso fue devastador. Fue por lo que descubrí después. ¿Cómo así? Cecilia guardaba un diario. Lo encontré meses después de su fallecimiento, escondido entre sus libros de poesía. En él ella revelaba que sabía de todo. ¿Todo qué? Mi aventura extramarital, con una joven ejecutiva de la empresa,
20 años atrás. Duró solo algunos meses. Una estupidez de la mediana edad. Una búsqueda patética de afirmación. Terminé todo antes incluso de que se volviera serio. Creí que Cecilia nunca se había enterado, pero ella lo sabía. Sufrió en silencio. Me perdonó sin que yo supiera que necesitaba perdón. Y continuó siendo la esposa perfecta, la compañera ideal. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro arrugado. Cuando leí aquellas palabras, me odié como nunca. Percibí que había traicionado a la única persona que me había amado incondicionalmente, que no merecía el amor que ella me había dedicado hasta el fin. Me encerré en el remordimiento, en la culpa. Alejé a Fernando porque él tiene los ojos de su madre, y cada vez que me miraba, yo veía la acusación silenciosa por lo que hice. Janaína apretó su mano con fuerza. Cecilia te perdonó, Manuel. Está escrito en el diario. Ella eligió quedarse, eligió amarte a pesar del error. ¿No crees que es hora de perdonarte a ti mismo? Él estacionó el coche en la entrada de la mansión, apagó el motor y se giró para mirarla con los ojos aún húmedos. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo puedes ser tan comprensiva, tan sabia, a pesar de todo lo que la vida te ha quitado? Ella sonrió tocando su rostro con ternura. Porque aprendí temprano que guardar rencor es como tomar veneno esperando que el otro muera. Y que el perdón, de nosotros mismos y de los demás, es el único camino hacia la paz. Cecilia lo sabía. Quizás sea hora de que tú también lo aprendas. Aquella noche, por primera vez en 12 años, Manuel Conejo durmió sin ser atormentado por pesadillas de culpa. Y cuando despertó a la mañana siguiente, tomó 2 decisiones que cambiarían para siempre el rumbo de su vida: llamar a Fernando e intentar una reconciliación verdadera, y pedirle matrimonio a Janaína, sin importar lo que el mundo pensara. Lo que él no sabía era que la reacción de la familia a esta última decisión sería mucho peor de lo que podría imaginar. En las semanas siguientes, la mansión de los Conejo fue testigo de una transformación sorprendente. Las antiguas cortinas pesadas fueron reemplazadas por tejidos ligeros que permitían la entrada del sol. Los muebles fueron reubicados, los libros antes intocables pasaron a ser leídos, y la música volvió a resonar por las habitaciones. Era como si la propia casa respirara de nuevo. La llamada a Fernando, sin embargo, no tuvo el resultado esperado. El hijo escuchó en silencio el intento de reconciliación del padre, pero respondió con fría formalidad. Me alegro de que se sienta mejor, padre, pero en cuanto a esta relación con su empleada, debo ser franco. No la apruebo y sigo preocupado. Espero que reconsidere antes de cometer alguna locura irreparable. Manuel, aunque decepcionado, no permitió que la desaprobación de su hijo disminuyera su determinación. Al día siguiente, visitó la joyería más antigua de Toledo, donde compró un anillo de compromiso con un pequeño zafiro rodeado de diamantes, elegante, sin ser ostentoso, exactamente como Janaína. Le pidió matrimonio una tarde tranquila, mientras apreciaban el atardecer en la terraza. No hubo discursos grandiosos ni gestos teatrales, solo un hombre maduro ofreciendo su corazón con humildad y esperanza. Janaína lloró al aceptar, no solo de alegría, sino también de aprensión por lo que vendría. ¿Estás seguro, Manuel? Tu familia reaccionará aún peor. La sociedad hablará. Tu hijo puede alejarse definitivamente. La única certeza que tengo es que quiero pasar el resto de mis días a tu lado. El resto son solo obstáculos a ser superados juntos. El anuncio oficial del compromiso fue hecho a través de un simple comunicado en el periódico local. La noticia, sin embargo, se esparció rápidamente más allá de las fronteras del pequeño San Luis del Paraíso, llegando a los periódicos de chismes de circulación nacional. Millonario de 75 años se casará con exempleada 40 años más joven. La reacción de la familia fue inmediata y violenta. Tania, la sobrina arquitecta, llamó llorando, acusando a Janaína de manipular a un anciano vulnerable. Fernando convocó una reunión familiar de emergencia en la Ciudad de México, a la que Manuel se negó a asistir. Si quieren discutir mi vida, que lo hagan sin mi presencia, declaró, inflexible. Lo que la pareja no sabía era la extensión de las articulaciones que sucedían en aquel encuentro familiar. Liderados por Fernando y Tania,
Parientes lejanos cuyo nombre Manuel apenas recordaba, ahora se unían en un frente común contra Janaína. La primera ofensiva vino en forma de un reportaje sensacionalista en una revista de celebridades. La casa del viejito rico. Conozca a la limpiadora que conquistó a uno de los mayores empresarios del Valle del Paraíso. El texto, repleto de insinuaciones maliciosas y medias verdades, trazaba un perfil de Janaína como una oportunista calculadora. El reportaje afirmaba que ella tenía un historial de relaciones con hombres mayores y ricos, una completa mentira, que había abandonado a su familia en Cuenca, otra falsedad, y que había sido despedida de empleos anteriores por comportamiento inadecuado, más una falsedad. Cuando la revista llegó a manos de Janaína, traída por Dimas con expresión consternada, ella sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Quién daría informaciones tan distorsionadas sobre mí?, preguntó atónita, las manos temblándole al pasar las páginas. Fuentes cercanas a la familia Conejo que prefirieron no identificarse, leyó Manuel, la voz temblorosa de indignación. Esto tiene el dedo de Tania y Fernando por todas partes. Dimas, que observaba a la pareja con preocupación genuina, carraspeó discretamente. Señor, si me permite, recibí una llamada del doctor Fernando esta mañana. Él mencionó que estaba preocupado por su salud mental y que consideraba medidas más drásticas en caso de que usted insistiera en este matrimonio. Manuel palideció. ¿Qué tipo de medidas? Él no especificó, señor, pero mencionó algo sobre interdicción judicial si fuera necesario. Janaína se levantó de un salto, horrorizada. ¿Interdicción? ¿Quieren declararlo mentalmente incapaz, solo para impedir nuestro matrimonio? Mi hijo es médico, Janaína, un respetado cardiólogo, con conexiones en toda la Ciudad de México. Si él decide atestiguar que estoy senil o incapacitado, otros médicos pueden corroborar por puro corporativismo. Aquella noche, por primera vez desde el inicio de la relación, Janaína consideró seriamente alejarse. Encerrada en el antiguo cuarto de servicio, que aún mantenía para guardar sus pertenencias, lloró hasta no tener más lágrimas. Cuando Manuel vino a buscarla, la encontró arreglando una pequeña maleta. ¿Qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho desde el principio, Manuel. Alejarme. Este escándalo está destruyendo tu relación con tu familia, manchando tu reputación. No puedo ser la causa de todo esto. Él le arrancó la maleta de las manos con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. Nunca más repitas eso. Nunca más sugieras que vas a dejarme por las maquinaciones de mi familia disfuncional. Tú eres lo mejor que me ha pasado en décadas. Si Fernando quiere guerra, tendrá guerra. Soy viejo, Janaína, pero no estoy muerto ni incapacitado. Y tengo más recursos e influencia de lo que mi hijo imagina. A la mañana siguiente, Manuel convocó a su abogado de confianza, el doctor Pablo Montero, que lo atendía desde hacía más de 3 décadas. El anciano abogado escuchó atentamente todo el relato, tomando notas ocasionales en un pequeño cuaderno de tapa de cuero. Entiendo su preocupación, Manuel, y tiene fundamento. Una acción de interdicción movida por un hijo médico, principalmente un especialista respetado como el doctor Fernando, tendría considerable peso judicial. Necesitamos actuar preventivamente. ¿Qué sugiere? Primero, vamos a solicitar una evaluación médica y psicológica completa con profesionales independientes, especialistas de la Ciudad de México, Buenos Aires, quizás hasta de fuera del país. Documentaremos extensivamente su capacidad mental, su lucidez, su pleno control sobre sus facultades. ¿Y después? Después, recomiendo una revisión completa de su testamento y de todos los documentos relacionados con sus bienes y empresas. No para desheredar a nadie, eso podría parecer evidencia de manipulación, sino para establecer claramente sus intenciones y proteger tanto a usted como a la señora Janaína. Janaína, que acompañaba la conversación en silencio, intervino. No quiero nada. Doctor Pablo, ningún bien, ninguna herencia. Solo quiero estar con Manuel sin ser acusada de interesada. El abogado sonrió con gentileza. Comprendo y admiro su posición, mi joven, pero justamente por eso necesitamos protegerla. Un acuerdo prenupcial, claro y justo,
puede ser su mejor defensa contra futuras acusaciones. En las semanas siguientes, Manuel se sometió a exhaustivas evaluaciones médicas. Neurólogos, geriatras, psiquiatras y psicólogos atestiguaron su plena capacidad. Paralelamente, el doctor Pablo preparó un meticuloso acuerdo prenupcial que establecía que Janaína recibiría solo una pensión vitalicia modesta y la casa donde vivían, nada de acciones de la empresa, ningún control sobre el imperio industrial de los Conejo. Mientras tanto, Fernando no permaneció inactivo. Aliado con Tania y otros parientes, contrató a un investigador particular para hurgar en el pasado de Janaína. El hombre viajó hasta Cuenca, entrevistó a exvecinos, antiguos empleadores, revisó registros municipales. Para decepción de la familia, el informe reveló solo lo que Janaína siempre había afirmado: una vida simple, honesta, marcada por trabajo duro y algunas dificultades. El exmarido Beto, ahora un músico de relativo éxito en la Ciudad de México con su nueva familia, dio un testimonio sorprendentemente positivo. Janaína es la persona más íntegra que he conocido. Nuestro matrimonio terminó por incompatibilidad de sueños, no por cualquier falla de carácter de ella. Si ese tal Manuel Conejo realmente la ama, es un hombre con suerte. Frustrados con la falta de suciedad en el pasado de Janaína, Fernando y Tania optaron por una estrategia más directa: el acoso público. Siempre que la pareja aparecía en eventos sociales o incluso en restaurantes locales, coincidentemente, surgían parientes o amigos de la familia para crear situaciones embarazosas. Una tarde de domingo, mientras almorzaban en el restaurante más tradicional de San Luis del Paraíso, fueron abordados por Cristina, la esposa de Fernando, acompañada de dos amigas de la alta sociedad de la Ciudad de México. Sin ser invitadas, se sentaron a la mesa de la pareja. ¡Qué coincidencia adorable!, exclamó Cristina con falsa cordialidad. Estábamos visitando el centro histórico y decidimos almorzar aquí. Este lugar es tan pintoresco. El tono condescendiente al describir el restaurante centenario, orgullo de la ciudad, no pasó desapercibido. Janaína se limitó a una sonrisa educada, mientras Manuel apenas disimulaba su irritación. Janaína, querida, continuó Cristina después de presentar a las amigas, tengo curiosidad. ¿Dónde solías comprar tu ropa antes de esta nueva fase de tu vida? La pregunta, deliberadamente humillante, hizo que las dos acompañantes sofocaran risitas. Janaína, sin embargo, respondió con dignidad sorprendente. En la misma tienda donde compro ahora, Cristina. Siempre preferí calidad a la etiqueta, simplicidad a la ostentación. Mi abuela me enseñó que la elegancia verdadera viene del carácter, no del precio de la ropa. Manuel tomó su mano sobre la mesa, un gesto de orgullo y apoyo que no pasó desapercibido por las tres intrusas. Fascinante. Cristina sonrió venenosa. ¿Y ya conoces París? Londres, Roma. Manuel adoraba viajar con Cecilia. Tenían tanto en común, misma formación, mismos intereses culturales. Debe ser difícil para ti seguir conversaciones sobre ópera o arte renacentista. Cristina, interrumpió Manuel, la voz peligrosamente tranquila, usted está deliberadamente intentando humillar a la mujer que amo en un lugar público. Eso dice mucho más sobre su carácter que cualquier cosa que Janaína pueda responder. Y para su información, ella puede que nunca haya pisado el Louvre, pero conoce la literatura latinoamericana mejor que cualquiera de nosotros. Comprende el alma de las plantas de una forma que Cecilia admiraría profundamente, y tiene más sabiduría genuina de la que usted jamás alcanzará con todos sus cursos en universidades de élite. Las tres mujeres se quedaron momentáneamente sin palabras. Aprovechando el silencio incómodo, Manuel llamó al camarero y pidió la cuenta. Lo siento, señoras, pero tenemos un compromiso ineludible. El almuerzo corre por mi cuenta. Considérenlo un regalo de despedida, ya que esta es probablemente la última vez que nos encontramos en situaciones sociales. A partir de hoy, cualquier miembro de la familia que falte el respeto a Janaína estará automáticamente cortando relaciones conmigo. Buen provecho. De camino a casa, Janaína permaneció en silencio por largos minutos, hasta que finalmente confesó.
Ellas tienen razón en una cosa, Manuel. Yo soy simple. Nunca viajé al extranjero, nunca fui a una ópera. Mi conocimiento de arte se limita a lo que aprendí en libros. Quizás tú estás idealizando quién soy. Él detuvo el coche en el mirador que ofrecía vista panorámica al valle. «Mira allí», señaló el paisaje que se extendía al frente. «¿Qué ves?» Janaína observó el valle verdeante, las montañas a lo lejos, el río serpenteando entre antiguas haciendas. «Veo vida, equilibrio, belleza natural que ningún museo podría contener». Exactamente. Cecilia vería composición, perspectiva, paleta de colores, términos técnicos de quien estudió arte formalmente. Tú ves la esencia. Esa es la diferencia, y es por eso que me enamoré de ti. Tú me enseñaste a mirar más allá de las apariencias, más allá de las etiquetas y convenciones que gobernaron mi vida por tanto tiempo. Aquella noche, tomaron una decisión conjunta. No pospondrían más el matrimonio. La ceremonia se realizaría en un mes, independientemente de la oposición familiar. Sería algo simple, con pocos invitados, solo personas que genuinamente apoyaran su unión. Cuando la fecha fue formalmente anunciada, la reacción de la familia fue aún más extrema de lo esperado. Fernando, finalmente, mostró su estrategia. Presentó una solicitud de interdicción judicial contra su padre, alegando incapacidad mental progresiva e influencia indebida de terceros en sus decisiones patrimoniales. El documento, preparado por uno de los bufetes de abogados más renombrados de la Ciudad de México, cayó como una bomba sobre la pareja. Anexo al proceso, venía un informe firmado por dos renombrados psiquiatras, ambos colegas de Fernando que, sin haber examinado jamás a Manuel personalmente, atestiguaban la posibilidad concreta de compromiso cognitivo basados en relatos de familiares sobre cambios drásticos de comportamiento. El doctor Pablo Montero, al analizar el proceso, no ocultó su preocupación. «Esto es grave, Manuel. Muy grave. Están jugando fuerte. ¿Pueden realmente declararme incapaz sin siquiera examinarme? No, claro que no. Habrá pericia judicial. Usted tendrá derecho a presentar sus propios informes médicos, pero el simple hecho de que exista un proceso ya causa daños. La noticia ciertamente se filtrará a la prensa. Las acciones de la empresa pueden oscilar. Su reputación será cuestionada. Y en cuanto al matrimonio, legalmente, si usted es declarado incapaz, no podrá casarse sin autorización judicial. El proceso puede alargarse por meses, quizás años». Janaína, que escuchaba todo con creciente angustia, finalmente explotó. «Esto es una locura. ¿Cómo pueden hacerle esto a su propio padre? ¿Cómo pueden intentar destruir su felicidad solo por dinero?» «No es solo por dinero, mi querida», corrigió el doctor Pablo gentilmente. «Es por poder, estatus, orgullo herido». Fernando siempre vivió a la sombra de su padre, siempre buscó su aprobación. Ver a Manuel elegir a alguien de fuera de su casta para compartir su vida es un rechazo simbólico a todo lo que él representa. Aquella noche, tras la partida del abogado, Manuel parecía súbitamente más viejo y cansado. Sentado en la biblioteca, con un vaso de coñac intacto frente a él, confesó su preocupación. «Quizás deberíamos posponer la boda, Janaína. No por miedo o vergüenza, sino por estrategia. Vamos a luchar contra esta interdicción absurda primero, limpiar mi nombre y solo entonces». Ella se arrodilló ante él, tomando sus manos entre las suyas. «De ninguna manera. Si lo posponemos, ellos ganan. Es exactamente lo que quieren. Ganar tiempo, desgastar nuestra relación, hacerte dudar. La boda se hará según lo planeado, aunque sea solo con Dimas como testigo». Un brillo de determinación se encendió en los ojos cansados de Manuel. «Tienes razón. No vamos a retroceder. Mañana mismo voy a hablar con el juez Antenor. Estudiamos juntos en el internado de Toledo hace más de 60 años. Él conoce mi carácter, mi historia. No solucionará el proceso, pero al menos nos dará una visión interna de cómo proceder». A la mañana siguiente, sin embargo, mientras se preparaba para salir, Manuel sintió un dolor agudo en el pecho. Se tambaleó, derramó una taza de café y cayó pesadamente sobre la alfombra del comedor. Dimas fue el primero en encontrarlo.
pidiendo auxilio mientras Janaína, en pánico, sostenía su mano e imploraba que resistiera. La ambulancia llegó en 15 minutos, una eternidad para quien espera con el corazón en la mano. El diagnóstico preliminar, infarto, no masivo, pero suficientemente serio para exigir internamiento inmediato. Mientras la ambulancia corría hacia el hospital de Toledo, el rostro pálido de Manuel contrastaba con la sábana blanca. Sus ojos, entornados, se fijaban en Janaína como si intentaran memorizar cada detalle de su rostro. «Si no sobrevivo», murmuró con dificultad. «Ni empieces con eso», interrumpió ella, las lágrimas corriendo libremente. «Vas a estar bien. Tienes que estarlo. Todavía tenemos una boda que celebrar, ¿recuerdas?» Él intentó sonreír, pero una nueva ola de dolor contrajo su rostro. «Promete que no te rendirás, que no dejarás que ellos ganen, que vivirás la vida que mereces conmigo o sin mí. Lo prometo. Pero tú estarás allí conmigo, ¿entendiste? No tienes permiso para rendirte». En el hospital el equipo médico actuó con rapidez y eficiencia. Exámenes preliminares, medicación, monitoreo constante. El cardiólogo de guardia, el doctor Mauricio Gómez, vino personalmente a informar a Janaína sobre el estado de Manuel. La buena noticia es que llegamos a tiempo. No hubo daño irreversible al músculo cardíaco. La mala noticia es que necesitará cuidados intensivos por algunos días, y luego un largo periodo de recuperación. El señor Conejo ya no es joven, y su corazón muestra signos de desgaste anterior. ¿Se recuperará completamente? Es posible, pero no puedo garantizarlo. Mucho dependerá de él mismo, su fuerza de voluntad, su disciplina con medicamentos y recomendaciones médicas, y claro, del ambiente emocional a su alrededor. En ese momento, las puertas de la UCI se abrieron con estruendo, y Fernando Conejo entró como una tormenta, seguido por otros 2 médicos. «Soy el doctor Fernando Conejo, hijo del paciente y cardiólogo. Exijo acceso inmediato a los expedientes y participación directa en el tratamiento». El doctor Mauricio, visiblemente incómodo, intentó calmar al colega. «Doctor Fernando, comprendo su preocupación, pero su padre está estable y recibiendo todos los cuidados necesarios. Como médico, usted sabe que tenemos protocolos a seguir». «¿Protocolos? Estamos hablando de mi padre». Entonces, volviéndose hacia Janaína con mirada acusadora, «Esto es culpa suya. El estrés que causó con todo este circo, esta persecución de los medios, esta boda ridícula. Usted prácticamente lo mató». Janaína palideció con la acusación injusta, pero se mantuvo firme. Su padre tuvo un infarto porque pasó semanas luchando contra el intento de su propio hijo de declararlo incapaz. Si existe un culpable aquí, doctor Fernando, le sugiero que busque el espejo más cercano. La tensión en el aire era palpable. Los dos se miraban como adversarios en un campo de batalla, mientras Manuel luchaba por la vida a pocos metros de allí, inconsciente de las nuevas complicaciones que surgían. Lo que ninguno de los dos sabía era que la crisis de salud de Manuel estaba a punto de desencadenar un giro que nadie podría prever. Los 3 días que Manuel permaneció en la UCI fueron los más largos en la vida de Janaína. Ella se negaba a dejar el hospital, durmiendo en sillas incómodas en la sala de espera, duchándose en el pequeño baño para visitantes, alimentándose precariamente en la cafetería. Su presencia constante irritaba a Fernando, quien intentó varias veces restringir su acceso al padre, siempre chocando con la firme resistencia del doctor Mauricio, que reconocía los beneficios emocionales de su presencia para el paciente. En la tarde del tercer día, cuando finalmente Manuel fue trasladado a una habitación privada, estaba lo suficientemente consciente para tomar una decisión que sorprendió a todos. «Quiero hablar con el juez Antenor. Hoy mismo, si es posible». Fernando, que verificaba los monitores cardíacos, intervino inmediatamente. «Ni pensarlo, padre. Usted necesita reposo absoluto. Nada de visitas, nada de estrés. Lo que no necesito, Fernando, es un hijo dictando lo que puedo o no puedo hacer. Estoy lúcido y decidido a resolver algunas cuestiones mientras aún puedo». El juez Antenor Brito, un hombre de unos 70 años, cabello blanco y postura impecable, llegó al hospital al final de la tarde. Amigo de juventud de Manuel,
Habían estudiado juntos antes de seguir caminos distintos, uno hacia el mundo empresarial, otro hacia la magistratura. A pesar de los años de distanciamiento, el respeto mutuo permanecía intacto. La conversación transcurrió a puertas cerradas, solo los dos viejos amigos, durante casi una hora. Cuando el juez salió, su rostro normalmente impasible revelaba una mezcla de emociones: sorpresa, preocupación y algo que parecía determinación. A la mañana siguiente, la vida de todos fue puesta patas arriba. Un oficial de justicia llegó al hospital con un documento impresionante: una orden judicial suspendiendo temporalmente el proceso de interdicción presentado por Fernando, permitiendo explícitamente que el matrimonio entre Manuel y Janaína se llevara a cabo según lo planeado, y, lo más sorprendente, determinando que las decisiones médicas sobre Manuel fueran compartidas entre Fernando y Janaína en igualdad de condiciones. «Esto es un absurdo», explotó Fernando al leer el documento. «Voy a apelar inmediatamente. El juez Antenor claramente tiene conflicto de intereses en este caso. Exigiré su sustitución». El doctor Mauricio, que asistía a la escena con incomodidad profesional, intervino con calma. «Doctor Fernando, como médico, debo recordarle que la agitación y la confrontación no benefician en nada la recuperación de su padre. Sugiero que maneje estas cuestiones legales lejos de la habitación del paciente». En los días siguientes, el estado de salud de Manuel mejoró consistentemente. El equipo médico se mostraba optimista, pero cauteloso. Al fin y al cabo, se trataba de un paciente anciano, con historial de problemas cardíacos anteriores. El propio Manuel, sin embargo, parecía rejuvenecer con cada visita de Janaína, quien ahora tenía autorización oficial para permanecer en la habitación todo el tiempo que deseara. Una tarde particularmente soleada, mientras observaban juntos el atardecer por la ventana del hospital, él le tomó la mano con una fuerza sorprendente. «No vamos a posponerlo más. Quiero casarme contigo aquí mismo, en este hospital, tan pronto como los médicos me permitan estar de pie por algunas horas». «¿Estás seguro? ¿No sería mejor esperar tu recuperación completa? Podríamos hacer una ceremonia pequeña pero bonita en el jardín de la mansión, como habíamos planeado». «Janaína, si este infarto me enseñó algo, es que no tenemos garantía de tiempo. Te quiero como mi esposa ahora, no en unas semanas o meses. Quiero dormir sabiendo que, pase lo que pase, estarás legalmente protegida». La determinación en sus ojos era inquebrantable. Janaína asintió, tragándose el nudo que se formaba en su garganta. «Entonces nos casaremos aquí. Empezaré los preparativos hoy mismo». La noticia de que la boda se celebraría en el propio hospital, apenas 10 días después del infarto, corrió rápidamente. Fernando intentó impedirlo, alegando riesgos para la salud de su padre, pero el doctor Mauricio, tras consultar a otros especialistas, declaró que una ceremonia breve y controlada no representaría peligro, siempre que el paciente permaneciera sentado y no se agitara excesivamente. El juez Antenor se ofreció a oficializar personalmente la unión, declarándose honrado con la invitación. La fecha fue marcada para el domingo siguiente. Dimas, siempre eficiente, transformó la habitación hospitalaria con arreglos discretos de flores frescas. Janaína eligió un vestido simple, en el color azul claro que Manuel tanto apreciaba. La lista de invitados fue reducida al mínimo. Además del juez, solo Dimas, el doctor Mauricio, 2 enfermeras que habían cuidado con especial cariño a Manuel, y, para sorpresa general, Beto, el exmarido de Janaína, que apareció la mañana de la ceremonia con un pequeño ramo de flores silvestres. «Espero no estar entrometiéndome», dijo él, visiblemente nervioso. «Me enteré de la boda por amigos en común de Cuenca. Pensé que sería un gesto de paz». Janaína lo abrazó con genuina emoción. «Gracias por venir, Beto, significa mucho para mí. La ceremonia fue breve pero intensa». Manuel, sentado en un sillón especialmente preparado, vestía un traje azul marino que Dimas había traído de la mansión. Cuando Janaína entró en la habitación, un silencio respetuoso se apoderó del ambiente. Había algo trascendental en la imagen de aquella mujer simple, con flores silvestres en el cabello, caminando hacia un hombre que la miraba como si contemplara su propia salvación. Los votos fueron simples:
escritos por ellos mismos. Janaína prometió compañerismo, paciencia y amor incondicional. Manuel, con voz embargada por la emoción, juró valorar cada día a su lado como el precioso regalo que era. Cuando el juez Antenor los declaró oficialmente casados, hubo un momento de emoción colectiva que disipó cualquier extrañeza por estar celebrando una unión en una habitación de hospital. Algunos aplausos discretos, muchos ojos empañados y la sensación casi palpable de que algo especial acababa de suceder. Lo que nadie esperaba era la llegada de Fernando en el exacto momento en que la pareja intercambiaba su primer beso como marido y mujer. El médico se detuvo en la puerta, el rostro una máscara de incredulidad y rabia. Por unos segundos tensos, todos temieron una explosión que arruinaría el momento. Pero entonces, en un gesto que sorprendió a todos, él simplemente dio media vuelta y salió sin decir palabra. «Déjalo ir», murmuró Manuel cuando Janaína hizo ademán de seguir a su hijastro. «Necesita tiempo. Quizás un día lo comprenda». La pequeña recepción improvisada que siguió fue sorprendentemente alegre. El doctor Mauricio autorizó una copa de champán para el novio, solo una y muy pequeña, con la cual Manuel brindó por su nueva vida. Beto, inicialmente desubicado, acabó congeniando bien con Dimas, compartiendo historias sobre Janaína que hacían reír a todos. «Ella siempre tuvo esa terquedad», contó el músico. «Una vez decidimos hacer una excursión en San Miguel de Allende. Empezó a llover fuerte a mitad de camino, todo el mundo queriendo volver y ella allí. Ya hemos llegado hasta aquí, vamos hasta el final». Llegamos empapados al mirador, pero la vista valió cada paso. Manuel sonrió, reconociendo en aquella historia la misma determinación que lo había conquistado. «Esa terquedad salvó mi vida», comentó, apretando la mano de su ahora esposa. La semana siguiente, contrariando todos los pronósticos pesimistas, Manuel recibió el alta hospitalaria, no sin antes escuchar una larga lista de restricciones y cuidados que debía seguir al pie de la letra. Medicación rigurosa, dieta controlada, ejercicios leves supervisados, nada de estrés. El regreso a la mansión fue un momento significativo. Dimas había preparado todo con esmero, siguiendo las instrucciones de Janaína para que nada causara sobresaltos innecesarios. La atmósfera era de celebración contenida, la alegría del regreso templada por la conciencia de la fragilidad recién descubierta. En aquella primera noche en casa, mientras se acomodaban en el dormitorio principal, ahora oficialmente compartido, Manuel hizo una confesión. «Casi me muero de miedo en el hospital, ¿sabes? No del infarto en sí, sino de partir dejando todo tan incompleto entre nosotros». Janaína ajustó las almohadas con cuidado antes de responder. «No vamos a hablar de eso ahora. Estás aquí, estamos casados y tenemos todo el tiempo del mundo por delante». «No, Janaína, necesitamos ser realistas. Tengo 75 años y un corazón debilitado. No tengo todo el tiempo del mundo. Tengo el tiempo que me sea concedido, y quiero usarlo bien, sin ilusiones, sin fingir que soy más joven o más fuerte de lo que soy». Ella le tomó la mano comprendiendo la profundidad de aquel momento. «Entonces, usaremos bien cada día, Manuel, sin desperdiciar un solo minuto». Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. La rutina se estableció gradualmente. Caminatas matutinas por el jardín, lecturas compartidas por la tarde, pequeñas mejoras en la casa que Janaína implementaba con sensibilidad, siempre respetando las memorias allí contenidas. El conflicto con Fernando, sin embargo, permanecía abierto. El hijo mantenía distancia, comunicándose solo a través de su abogado. El proceso de interdicción, aunque suspendido temporalmente, no había sido retirado. Se cernía como una amenaza constante sobre la felicidad de la pareja. Fue una tarde de septiembre, casi 4 meses después del infarto, que el teléfono trajo una noticia inesperada. Cristina, la nuera, quería visitar a su suegro, sola. Janaína dudó antes de aceptar la petición. «¿Estás seguro de que quieres verla? Puede ser solo otro intento de crear problemas, o puede ser una oportunidad de reconciliación», ponderó Manuel. «No puedo cerrar todas las puertas a mi familia, por mucho que me hayan decepcionado».
Cristina llegó puntualmente a las 3 de la tarde, sin la arrogancia habitual. Parecía genuinamente nerviosa, mientras Dimas la conducía a la terraza, donde Manuel la esperaba. Janaína, respetando la privacidad de la conversación, se retiró al jardín, aunque permaneció atenta a cualquier señal de agitación que pudiera comprometer la salud de su marido. La conversación duró casi 2 horas. Cuando Cristina finalmente partió, Manuel llamó a Janaína inmediatamente. «No lo vas a creer», dijo él, una mezcla de emociones en su rostro. «Fernando y Cristina se están separando». «¿Qué? ¿Por qué?» Aparentemente, todo este escándalo sirvió como catalizador para una crisis que ya estaba latente en su matrimonio. Cristina dijo que Fernando se obsesionó con el asunto, descuidando la consulta, los hijos, todo. Y entonces, ella descubrió que él tenía una aventura con una enfermera del hospital. Janaína se sentó, aturdida por la ironía de la situación. Entonces, mientras él nos acusaba y perseguía, exactamente. La hipocresía en su forma más pura. Pero eso no es todo. Cristina vino a pedir mi ayuda, financiera y emocional. Dijo que siempre admiró mi ética en los negocios, incluso cuando no estaba de acuerdo con mis elecciones personales. Y ahora, ahora está sola, intentando reconstruir su vida con 2 hijos adolescentes que criar. ¿Y qué respondiste? Dije que necesito pensar, que hablaría contigo antes de tomar cualquier decisión. Janaína reflexionó por unos instantes antes de responder. Ella fue cruel conmigo, Manuel. Aquel almuerzo en el restaurante, las insinuaciones maliciosas. Pero es la madre de tus nietos. Si crees que su arrepentimiento es sincero, creo que debemos darle una oportunidad. Él sonrió, una sonrisa que iluminó todo su rostro. Sabía que dirías eso. Tu capacidad de perdonar es una de las cosas que más amo de ti. En las semanas siguientes, una improbable aproximación comenzó a dibujarse. Cristina volvió varias veces, inicialmente sola, luego trayendo a los hijos, Pedro, de 17 años, y Julia, de 15, que apenas conocían a su abuelo. Las visitas, al principio tensas y formales, gradualmente se volvieron más naturales. Para sorpresa de todos, fueron los adolescentes quienes primero establecieron una conexión genuina con Janaína. Pedro, apasionado por la música como el exmarido de ella, pasaba horas conversando sobre bandas e instrumentos. Julia, por su parte, se encantó con el jardín y pronto se convirtió en una entusiasta aprendiz de jardinería. En una de esas visitas, cuando ya se preparaban para partir, Cristina hizo una revelación impactante. Fernando retiró el proceso de interdicción ayer. Manuel casi dejó caer la taza de té que sostenía. ¿Cómo así? ¿Por qué? Creo que finalmente se dio cuenta de lo irracional que estaba haciendo. O quizás esté simplemente cansado de luchar una batalla que claramente no puede ganar. El divorcio ha sido complicado. Él está revisando muchas cosas en su vida. La noticia trajo un alivio inmenso a la pareja. Aquella noche celebraron discretamente con una botella de vino especial que Manuel guardaba para ocasiones verdaderamente memorables. Sentados en la terraza bajo el cielo estrellado, brindaron por la paz finalmente conquistada. «Creo que ahora podemos realmente empezar nuestra vida juntos», dijo Janaína, acurrucándose contra el pecho de su marido. «Sin procesos, sin amenazas cerniéndose sobre nosotros». Manuel asintió, pero había algo en sus ojos, una preocupación, un pensamiento no compartido, que Janaína no logró descifrar completamente. 2 días después, durante el desayuno, él finalmente reveló lo que le preocupaba. «Quiero hacer una alteración en mi testamento». Janaína se tensó inmediatamente. «Manuel, no empieces con eso. Ya hablamos del asunto. No quiero tu dinero, nunca lo quise». «Lo sé, mi amor. No se trata de dinero. Se trata de justicia y reconocimiento». Él explicó entonces su plan: crear una fundación en nombre de Cecilia y Janaína, enfocada en la educación de jóvenes mujeres de bajos ingresos del Valle del Paraíso. La fundación recibiría una parte sustancial de sus bienes. Sería administrada por un consejo que incluiría a Janaína, Fernando, si aceptaba, y Cristina, y eternizaría tanto el legado de su primera esposa
como la influencia transformadora de Janaína en su vida. Es perfecto, ¿no crees? Honra el pasado y el presente. Crea algo positivo a partir de tanto conflicto. Y más importante, ayudará a niñas como tú fuiste un día, inteligentes, determinadas, pero sin oportunidades. Los ojos de Janaína se llenaron de lágrimas. Es más que perfecto. Es el mejor regalo que podrías darme. Esa misma tarde, llamaron al doctor Pablo Montero, quien accedió a preparar inmediatamente los documentos necesarios. El abogado sugirió también que organizaran una cena formal para anunciar la creación de la fundación, un gesto público de reconciliación que podría finalmente cerrar las heridas familiares. La cena fue programada para 2 semanas después. Se enviaron invitaciones a Fernando, quien, para sorpresa de todos, aceptó. Cristina y los nietos, Tania y su marido, otros sobrinos y parientes cercanos, además de algunos amigos leales que habían apoyado a la pareja durante la crisis. Mientras los preparativos avanzaban, Janaína notó un cambio sutil en Manuel. Él parecía más introspectivo. Pasaba largos periodos contemplando fotografías antiguas, organizando documentos, como si estuviera cerrando ciclos, preparándose para algo. ¿Está todo bien?, preguntó ella cierta noche, mientras él hojeaba un antiguo álbum de familia. Mejor que nunca, respondió con una sonrisa enigmática. Solo estoy poniendo la casa en orden. En la víspera de la gran cena, compartieron un momento extraordinario. Por iniciativa propia, Manuel se sentó al piano por primera vez desde el infarto. Sus dedos, vacilantes al principio, pronto encontraron el camino hacia la melodía favorita de Cecilia, la misma que Janaína tocaba el día en que fueron sorprendidos en el salón de música, meses atrás. ¿Sabes lo que diría Cecilia si nos viera ahora?, preguntó él sin interrumpir la música. ¿Qué? Finalmente aprendiste, viejo terco. La vida es demasiado corta para el orgullo y el prejuicio. Janaína sonrió sentándose a su lado en el banco del piano. Ella parece haber sido una mujer muy sabia. Lo era. Y estaría feliz de ver que encontré a alguien igualmente sabio para compartir mis últimos años. Aquella noche, acostados uno al lado del otro en la cama, que ahora era genuinamente de ambos, Manuel hizo una petición inusual. Si algún día ya no estoy aquí, promete que seguirás cuidando nuestro jardín, que no dejarás que las orquídeas mueran, que tocarás el piano de vez en cuando. Manuel, no hables así, solo promételo. Es importante para mí saber que la vida que reconstruimos juntos seguirá floreciendo, incluso cuando yo, e incluso después. Ella prometió tragándose las lágrimas que amenazaban con caer. Algo en la solemnidad de aquel pedido la perturbaba profundamente, pero atribuyó la angustia a la proximidad de la cena de reconciliación, un evento que ciertamente traería a colación emociones complejas para todos los involucrados. Lo que Janaína no sabía era que aquella sería la última noche tranquila antes de la mayor tormenta que su vida ya enfrentaría. La cena de reconciliación guardaba sorpresas que nadie podría prever, revelaciones que cambiarían para siempre el destino de todos los involucrados. La mansión de los Conejo no recibía a tantas personas, reunidas desde el funeral de Cecilia, 12 años antes. Dimas, auxiliado por 2 camareros contratados especialmente para la ocasión, se movía con eficiencia discreta entre los invitados, sirviendo canapés y copas de espumante. La decoración elegante, sin ser ostentosa, incluía arreglos de flores del propio jardín, cuidadosamente seleccionadas por Janaína. Ella misma estaba deslumbrante en un vestido largo verde esmeralda, regalo de Manuel por el primer mes de matrimonio. Sus cabellos, normalmente recogidos en un moño simple, caían en ondas sobre los hombros. La transformación era tan notable que hasta Tania, al saludarla con formalidad calculada, no pudo dejar de notar. «Estás diferente, Janaína. El matrimonio te sentó bien. La felicidad nos sienta bien a todos. Tania, espero que la encuentres también». La arquitecta, momentáneamente desarmada por la respuesta sin rastro de ironía o resentimiento, se limitó a un saludo educado antes de alejarse. Fernando llegó último, visiblemente tenso, más delgado,
con profundas ojeras marcando el rostro antes impecable, parecía haber envejecido años en pocos meses. Cristina y los hijos, ya presentes, observaron su entrada con expresiones que variaban del malestar, Cristina, a la indiferencia, adolescente, Pedro, y a la franca hostilidad, Julia. Manuel recibió a su hijo con un apretón de manos, firme, ni demasiado frío para indicar rencor, ni demasiado cálido para sugerir que todo estaba olvidado. Un gesto cuidadosamente calibrado que decía: «Estamos intentando reconstruir puentes, pero el camino será largo». La cena transcurrió con sorprendente tranquilidad. La comida, preparada por la antigua cocinera de la familia con ayuda de Janaína, mezclaba platos sofisticados que agradaban al paladar exigente de los invitados con especialidades regionales del Valle del Paraíso que remitían a los orígenes más humildes de la familia Conejo. Las conversaciones, inicialmente tensas y superficiales, se fueron calentando gradualmente. Pedro sorprendió a todos tocando la guitarra después del postre, un talento que había heredado del abuelo y que Fernando nunca había incentivado, prefiriendo que el hijo se concentrara en los estudios para seguir medicina como él. «No sabía que tocabas tan bien, mi nieto», comentó Manuel con genuino orgullo. «¿Quién te enseñó?» «Aprendí solo, abuelo. Por videos en internet principalmente». «Absurdo. Un talento como el tuyo merece instrucción adecuada. Si quieres, puedo presentarte a un amigo, profesor del Conservatorio de la Ciudad de México». Los ojos del adolescente brillaron, mientras Fernando se removía incómodamente en su silla, claramente contrariado con el rumbo de la conversación. Cuando todos se reunieron en la biblioteca para el café, Manuel finalmente anunció el verdadero motivo de aquel encuentro. De pie con Janaína a su lado, reveló el proyecto de la Fundación Cecilia y Janaína Conejo, explicando detalladamente sus objetivos, estructura y el impacto esperado para la región. «No se trata solo de caridad», concluyó él. «Es una inversión en el futuro, un legado que honra a dos mujeres extraordinarias que transformaron mi vida cada una a su manera y que puede transformar la vida de cientos de niñas que, como Janaína un día, solo necesitan una oportunidad para florecer». El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Cristina fue la primera en aplaudir, seguida por los jóvenes. En pocos segundos todos se unieron, creando un momento de rara unanimidad. Todos, excepto Fernando. El médico permaneció inmóvil, el rostro una máscara de emociones conflictivas. Cuando los aplausos cesaron, él finalmente habló, la voz controlada pero tensa. «Padre, ¿puedo hablar con usted en privado?» «¿Solo nosotros dos?» Janaína sintió un apretón en el pecho. Allí estaba la tormenta que había temido. Pero Manuel apretó ligeramente su mano, tranquilizándola con una mirada antes de responder. «Claro, hijo. Vamos a la oficina». La conversación a puertas cerradas duró más de una hora. Afuera los invitados seguían socializando, pero el clima había cambiado sutilmente. Había tensión en el aire, expectativa, como si todos aguardaran el desenlace de un drama cuyo guión desconocían. Janaína intentaba mantener las apariencias, conversando con los jóvenes sobre música y plantas, intercambiando amenidades con los parientes más distantes, pero sus ojos se volvían constantemente hacia la puerta cerrada de la oficina. Fue Cristina quien se acercó, ofreciendo una copa de vino y palabras sorprendentemente amables. «Él estará bien. Fernando puede ser difícil, pero en el fondo ama a su padre, y Manuel siempre supo cómo lidiar con él, incluso en los peores momentos. Espero que tengas razón. Esta reconciliación significa mucho para Manuel, para todos nosotros. Significa para Fernando también, créeme, solo que no sabe cómo retroceder sin perder la cara. El orgullo siempre fue su peor enemigo». Cuando finalmente la puerta se abrió, todas las miradas se volcaron ansiosas hacia el pasillo. Fernando salió primero, el rostro marcado por lágrimas recientes, pero con una expresión de paz que nadie veía hacía meses. Manuel lo seguía, un brazo protector alrededor de los hombros de su hijo. «Señoras y señores», anunció Manuel con voz firme, «tengo el placer de informar que mi hijo Fernando ha aceptado no solo mi propuesta de paz, sino también la presidencia del Consejo de la Fundación Cecilia y Janaína Conejo».
Una nueva ola de aplausos, esta vez genuinamente entusiastas, llenó la biblioteca. Fernando, visiblemente emocionado, se limitó a un saludo contenido, antes de abrazar a los hijos que se acercaban, curiosos por la transformación de su padre. Más tarde, cuando los invitados comenzaban a despedirse, Janaína encontró un momento a solas con su marido. ¿Qué pasó en esa oficina? ¿Qué le dijiste para transformar a Fernando de esa manera? Manuel sonrió, una sonrisa cansada pero serena. Simplemente le conté la verdad, toda ella. ¿Qué verdad? Sobre mi aventura extramarital hace 20 años, sobre cómo Cecilia lo supo y me perdonó en silencio, sobre cómo pasé los últimos 12 años, atormentado por la culpa, y cómo tú me enseñaste a perdonarme a mí mismo, así como Cecilia lo había hecho. Janaína comprendió inmediatamente. La aventura fue con la madre de Fernando, no, gracias a Dios, pero fue con alguien cercana, una colega de trabajo que él admiraba. Ahora, dándose cuenta de la ironía del destino, él finalmente entiende por qué reaccioné tan mal cuando descubrí su propia aventura. Yo me veía a mí mismo en sus acciones, y eso era insoportable. ¿Se reconciliaron de verdad entonces? Creo que sí. Algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar completamente, pero dimos el primer paso. El resto, bueno, el resto vendrá con el tiempo. La noche terminó tarde, con una sensación generalizada de que algo importante había cambiado. No solo una reconciliación familiar, sino una especie de ajuste de cuentas con el pasado que abría camino a un futuro menos cargado de resentimientos y secretos. Cuando el último invitado se fue, Manuel, visiblemente exhausto pero feliz, besó a Janaína con ternura. Gracias por todo, por tu paciencia, tu fuerza, tu sabiduría. Sin ti nada de esto sería posible. Vamos a dormir. Fue un día largo para todos nosotros, especialmente para ti. Los médicos recomendaron que no te cansaras demasiado. Él asintió, pero insistió en dar una última vuelta por el jardín a pesar de la hora avanzada. Caminaron lentamente bajo la luz de la luna, observando las sombras de los árboles centenarios que proyectaban patrones misteriosos sobre el césped. Las orquídeas florecerán en primavera, comentó Janaína, señalando un cantero especial que habían preparado juntos. Estaré aquí para ver, respondió él, apretando su mano. Ahora más que nunca, tengo motivos para continuar. Aquella noche, Manuel durmió con una sonrisa en los labios, como un niño después de un día particularmente feliz. Janaína se durmió poco después, arrullada por el sonido de la respiración tranquila de su marido. En las semanas siguientes, una nueva rutina se estableció en la mansión de los Conejo. Fernando visitaba semanalmente, inicialmente para discutir detalles de la fundación, luego simplemente para estar con su padre. Cristina y los nietos se convirtieron en presencias frecuentes, especialmente los fines de semana. Pedro comenzó clases formales de guitarra con un profesor indicado por su abuelo. Julia transformó un cantero entero del jardín en su área de experimentos botánicos. Incluso Tania, inicialmente reacia, comenzó a ablandarse, especialmente cuando Manuel la invitó a diseñar la sede de la fundación. Un proyecto que podría ponerla en evidencia nacional, dada la repercusión positiva de la iniciativa en la prensa. En noviembre, casi 6 meses después del infarto, Manuel recibió excelentes noticias durante su consulta de rutina. Su corazón estaba reaccionando bien al tratamiento. Los exámenes mostraban una mejora significativa de la función cardíaca y la medicación podría ser ligeramente reducida. Usted es un ejemplo de recuperación, señor Conejo, comentó el doctor Mauricio con genuino entusiasmo. Raramente veo pacientes de su edad responder tan bien al tratamiento. Continúe así, y pronto podremos discutir aquel viaje que tanto desea hacer. El viaje en cuestión era un sueño compartido, llevar a Janaína a conocer Portugal, especialmente la pequeña aldea en el norte del país, de donde los antepasados de Manuel habían emigrado en el siglo XIX. Un regreso a los orígenes que simbolizaría también un nuevo comienzo. En la primera semana de diciembre, con la aproximación de las fiestas de fin de año, la mansión recibió una decoración especial. Por primera vez desde la muerte de Cecilia,
Un árbol de Navidad fue montado en el salón principal, no el árbol imponente y formal de antaño, sino una creación más modesta y acogedora, decorada con adornos artesanales que Janaína coleccionaba desde la infancia. La cena de Navidad fue planeada para reunir a toda la familia ampliada. Fernando, que vendría solo, pues el divorcio había sido finalizado. Cristina y los nietos, Tania y su marido, algunos primos y sobrinos que habían reanudado relaciones, e incluso Beto, el exmarido de Janaína, que sorprendentemente se había hecho amigo de Manuel después de la boda en el hospital. En la víspera de Navidad, mientras ultimaban los preparativos, Manuel sorprendió a su esposa con un regalo anticipado, un delicado collar de perlas que había pertenecido a su madre. «Quería que lo usaras mañana, en la cena», explicó colocando la joya en el cuello de ella con manos ligeramente temblorosas. «Es tradición familiar que pase de generación en generación. Pero, ¿no debería ir para la esposa de Fernando? ¿O para Julia cuando creciera?» Cecilia nunca quiso usarlo. Decía que era muy tradicional para su gusto. Y en cuanto a Julia, bueno, ella tendrá otros recuerdos míos. Este collar quiero que sea tuyo. Tú trajiste nueva vida a esta familia. Mereces llevar un pedazo de su historia. Aquella noche, víspera de Navidad, durmieron abrazados como rara vez lo hacían. El estado de salud de Manuel aún exigía ciertos cuidados, pero había algo diferente en su abrazo. Una intensidad, una urgencia silenciosa que Janaína no comprendió completamente en la ocasión. La mañana de Navidad amaneció radiante, con un sol brillante que parecía bendecir la reconciliación de la familia Conejo. Janaína se levantó temprano para supervisar los últimos preparativos, dejando a Manuel durmiendo pacíficamente. Cuando regresó a la habitación, 2 horas después para llamarlo a desayunar, lo encontró aún en la misma posición. Durmiendo, pensó inicialmente, pero algo, una intuición, un sexto sentido que nace de la intimidad, hizo que su corazón se helara. Manuel llamó suavemente acercándose a la cama. «Es hora de levantarse, mi amor». No hubo respuesta. Con manos temblorosas tocó su rostro, aún tibio, pero con una serenidad que iba más allá del sueño. Los momentos siguientes pasaron en un borrón confuso. El grito que escapó de su garganta, Dimas corriendo asustado, la llamada frenética a la ambulancia, los intentos desesperados de reanimación, y finalmente, las palabras que ella ya sabía en su corazón pero que se negaba a aceptar. «Señora Conejo, lamento informarle, pero su marido partió durante el sueño. Fue rápido, sin sufrimiento. Probablemente ni se dio cuenta». La Navidad que sería de celebración se transformó en despedida. La familia, llegando poco a poco para la fiesta, encontró luto. Fernando, devastado pero sorprendentemente fuerte, asumió los arreglos prácticos mientras Janaína, en estado de shock, era amparada por Cristina y los jóvenes. Los días que siguieron fueron de dolor y descubrimientos. Entre los papeles personales de Manuel, Janaína encontró una carta dirigida a ella, sellada, con instrucciones para ser abierta después de su partida. Las palabras, escritas con la caligrafía elegante que él había cultivado a lo largo de décadas, traían tanto consuelo como más lágrimas. «Mi amada Janaína, si estás leyendo esta carta, es porque finalmente fui a reunirme con Cecilia para agradecerle personalmente por haberme enviado a ti. Sí, siempre creí que de alguna forma misteriosa, ella te guió hasta nuestra casa, hasta mí. No llores mucho. Tuvimos poco tiempo juntos, es verdad, pero fueron los meses más felices y plenos de mi larga vida. Tú me enseñaste que nunca es tarde para volver a empezar, para perdonar, para amar. Cuida a nuestro jardín. Toca el piano ocasionalmente, aunque sean solo aquellas notas simples que conoces. Mantén la fundación floreciendo, con la misma dedicación con que cultivaste las orquídeas. Y más importante, vive. Todavía eres joven. Tienes tanto que ofrecer al mundo. No te encierres como yo hice después de perder a Cecilia. Permítete, cuando sea el momento adecuado, encontrar de nuevo el amor. Te mereces toda la felicidad que la vida pueda ofrecer. Fernando me prometió cuidarte como familia, y creo que cumplirá su palabra. Confía en él. El proceso de reconciliación que iniciamos es genuino. En cuanto al futuro de la mansión,
es tuya ahora, para vivir o vender como prefieras. Mi testamento es claro y jurídicamente inatacable. El doctor Pablo garantizó que nadie podrá impugnarlo. Te esperaré al otro lado, pero no tengas prisa. Hay tanto mundo aún para que explores, tantas vidas para tocar con tu bondad y sabiduría. Con amor eterno, tu Manuel. El funeral fue una celebración de vida, conforme él había pedido en su testamento. Nada de ropa negra o lamentos excesivos. Flores por todas partes, las mismas que él y Janaína habían cultivado juntos en el jardín renacido. Música en vivo, un cuarteto de cuerdas tocando las melodías favoritas de él, y testimonios emocionados de personas cuyas vidas él tocó, incluyendo una sorprendente reconciliación pública entre Fernando y Janaína, que se abrazaron largamente bajo aplausos emocionados. En las semanas que siguieron, mientras el proceso burocrático del inventario transcurría bajo la supervisión competente del doctor Pablo, Janaína descubrió algo que cambiaría una vez más el curso de su vida. Contra todos los pronósticos médicos, que estaba embarazada. La noticia, inicialmente recibida con incredulidad e incluso temor, dada su edad e historial médico, pronto se transformó en la más pura alegría. El último regalo de Manuel, la niña que los médicos habían declarado imposible, crecía en su vientre como prueba viva del milagro que había sido su amor. Fernando, después de la sorpresa inicial, se convirtió en su mayor apoyo. Como médico, movilizó a los mejores especialistas para acompañar aquel embarazo de alto riesgo. Como hijastro recién reconciliado, ofreció una amistad genuina y un soporte emocional que Janaína jamás esperaría de él. Mi padre habría estado radiante, comentó él durante una consulta prenatal, al ver la ecografía mostrando un feto saludable de 5 meses. Él siempre quiso una familia grande, ¿sabías? Después de mí, él y mamá intentaron durante años tener otros hijos. No sucedió. Ahora entiendo por qué él se sintió tan afectado cuando tú contaste sobre tu imposibilidad de quedar embarazada. Y cuán irónico es que la vida haya demostrado que ambos estaban equivocados. En una tarde soleada de junio, exactamente un año después del infarto que había cambiado tantas vidas, nació Elena Cecilia Conejo, una niña sana, de mejillas rosadas y ojos inteligentes que recordaban extraordinariamente a los de su padre. La mansión, que había sido testigo de tantas transformaciones, acogió una más. La antigua oficina de Manuel se transformó en una luminosa habitación infantil, decorada con temas de jardín y mariposas. El piano, que había permanecido en silencio en los meses posteriores a la partida de Manuel, volvió a sonar. Janaína contrató a un profesor y se propuso aprenderlo correctamente, para un día enseñárselo a su hija. La sede de la fundación, diseñada por Tania, con una sensibilidad que sorprendió a todos, fue inaugurada cuando Elena cumplió 6 meses. Un edificio moderno pero acogedor, con amplios jardines y aulas soleadas, donde jóvenes mujeres de toda la región encontraban no solo educación formal, sino mentoría para desarrollar sus talentos específicos. En una de las paredes principales, un retrato de Manuel junto a las 2 mujeres que dieron nombre a la institución. Cecilia, eternizada en una fotografía elegante de los años 80, y Janaína, con Elena en brazos, simbolizando el futuro construido sobre las bases del pasado. 5 años pasaron. Elena creció como una flor rara en el jardín que sus padres habían plantado juntos, curiosa, determinada, con una mezcla fascinante de la sabiduría práctica de la madre y la inteligencia analítica del padre. En las noches de verano, se sentaban frecuentemente en la terraza, Janaína, ya con hilos plateados mezclándose con sus cabellos oscuros, y la pequeña Elena, siempre ávida de historias sobre el padre que no había conocido físicamente, pero cuya presencia se mantenía viva en cada rincón de aquella casa. Cuenta de nuevo cómo se conocieron. «Mamá», pedía la niña arrullada por el sonido nocturno de los grillos, y Janaína contaba, siempre añadiendo pequeños detalles que la memoria traía a colación, tejiendo la narrativa de un amor improbable que había desafiado las convenciones sociales, los prejuicios familiares e incluso las limitaciones del tiempo. Una noche,
Mientras observaban juntas las orquídeas que habían florecido excepcionalmente bien aquella primavera, Elena hizo una pregunta que tomó a su madre por sorpresa. ¿Papá sabía que yo iba a nacer? Él sabía que yo estaba en tu barriga antes de irse. Janaína dudó, incierta sobre cómo responder a una pregunta tan compleja para una niña de 5 años. Finalmente, optó por la verdad, simplificada para la comprensión infantil. No, querida, él no lo sabía. Ni yo lo sabía aún. Tú fuiste una sorpresa maravillosa que descubrimos después. Entonces él nunca me vio. Los ojos de la niña se llenaron de tristeza. No con los ojos del cuerpo, pero estoy segura de que te ve ahora, desde algún lugar especial. Y sabía que serías especial como lo eres. ¿Cómo podía saberlo si no sabía que yo existía? Janaína sonrió ante la lógica implacable de su hija, otro rasgo heredado del padre. Porque él creía en milagros. Elena, después de conocerme a mí, después de ver nuestro jardín florecer cuando todos decían que era imposible, él volvió a creer que la vida siempre encuentra un camino para sorprender. Y tú, mi amor, eres la más bella de todas las sorpresas. La niña pareció satisfecha con la explicación. Se levantó del banco donde estaban sentadas y corrió a tocar delicadamente una orquídea particularmente bonita. Esta parece sonreír, mamá. Creo que es papá diciendo hola. Janaína sintió los ojos empañarse, pero era un llanto dulce de gratitud, por la hija que nunca esperó tener, por la familia que se había reconstituido de formas inesperadas, por la paz que finalmente había encontrado. Aquella noche, después de acostar a Elena, regresó sola al jardín. La luna llena iluminaba los canteros con una luz plateada casi mágica. Se sentó en el banco de piedra, el mismo donde ella y Manuel habían compartido su primer beso, donde habían planeado el futuro, donde habían sellado promesas que trascendían el tiempo. Tenías razón, mi viejo, susurró a la noche. La vida siempre encuentra un camino, y a veces ese camino es más hermoso de lo que podríamos soñar. Una brisa suave agitó las flores como en respuesta. Janaína sonrió sintiéndose en paz. El amor que había vivido con Manuel había sido breve en el tiempo, pero eterno en su impacto. Había transformado no solo la vida de ella, sino la de todos a su alrededor. Fernando, Cristina, los jóvenes, la comunidad entera a través de la fundación, y ahora Elena, la continuación de una historia que se renovaba cada día. Cuando regresó al interior de la casa, se detuvo brevemente ante el retrato de Manuel en el pasillo. Sus ojos, capturados con perfección por el fotógrafo, parecían sonreír con aquella mezcla de sabiduría y travesura que le era tan característica. «Buenas noches, mi amor», murmuró Janaína. «Seguimos cuidando el jardín, como prometí. Y nunca ha estado tan hermoso». Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Manuel y Janaína haya tocado sus corazones. Para más narrativas emocionantes como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial que explora las profundidades del amor